Estas personas que estábamos viendo, que se creían que eran maestros, eran ayo, que eran guías espirituales de personas que no pueden ver la luz. Ahora lo invito a ir a Juan, capítulo 9, en el versículo voy a empezar versículo 13, yo iba a hablar, donde los fariseos interrogan a un ciego, pero voy a empezar desde el principio. Hoy ustedes van a ver a Jesús en el contexto, todo para que puedan entender lo que voy a hablar. Vean el contexto. Jesús está sanando a un ciego de nacimiento. O sea, cuando Jesús pasa, voy a ir hablando, parafraseando para no ir leyendo. Jesús cuando pasa, ve a un ciego de nacimiento y le pregunta ahí que los discípulos, no sé si se acuerdan, y dice quién pecó, los padres o quién fueron, no sé si se acuerdan, lo han leído alguna vez. El Señor le dice que ninguno de ellos era para que se manifestara la gloria de lo que Él iba a hacer, esa obra sobre eso. Entonces, ¿qué sucede? El Señor le da vista. Usted se acuerda que mete el dedo, o sea, él saliva, o en la traducción, la escritura dice que escupe en la tierra, hace el lodo y le unta. Más allá de eso que podríamos, vamos a decir, hablar un poco de eso, de lo que hace Él, podía simplemente soltar la palabra y sanarla, pero vamos a pasar por alto en eso. El asunto que va y lo manda que lo lave en la fuente que es de ahí de Siloé, ahí, o sea, quiere decir el enviado, ahí que se lave con las aguas. No quiero, vamos a decir, estar hablando un poco sobre todas esas cosas, sí, porque no me quiero salir de la narración, no quiero estar alegorizando que Siloé, el enviado, que era Cristo, el agua, la palabra. Quiero irme lo que está hablando las escrituras ahí, no estar alegorizando. Pero el contexto es que él sana a una persona ahí. Históricamente se ve que él sana a una persona, a un ciego que estaba ahí. Bueno, ahí empiezan los problemas con quién, con los fariseos, que estos que se creían maestros, que estamos viendo en Romano, que se creían guías de ciego. Y fíjese que ahí empezaron a ver, este no era el ciego que estaba ahí, o sea que la obra, y ahí llegamos al versículo 13 que yo quería estar hablando un poco, cuando estos fariseos empiezan a interrogarle que se creían maestros. Bueno, ¿qué pasó? Estas personas no creían en el Señor Jesucristo, o sea, aunque veían la obra, ellos a sus ojos no creían, eran incrédulos, una incredulidad voluntaria de ellos, porque ellos mismos, vos decís, tenían la evidencia frente. Por eso digo, no hay peor ciego espiritual que el que no quiere. ¿Cuántas veces ustedes han visto a una persona que de una forma era un mundano terrible, y ustedes ven la obra en esa persona durante años y lo siguen viendo como, pero ¿qué pasa? Ustedes no quieren creer, y a pesar de que ver, le buscan problemas a esa persona nacida, le buscan la vuelta. ¿Y a qué? ¿Por qué? Porque saben que están viendo una evidencia en la persona, pero significa que yo tengo que cambiar también, porque Dios me va. Entonces es preferible buscarle la pajita a esa persona de su conducta que arrepentirme, decir de verdad, Dios puede hacer una obra, yo todavía soy un pecador y voy a Cristo, de verdad. Pues estos fariseos hacían eso, tenían una obra que había hecho ahí el ciego que tenía ahí, que estaba ciego, y el Señor le había sanado, y ellos empezaron fíjese que hasta el fariseo, hasta este ciego se hizo discípulo. Dijo, ¿usted también quiere ser discípulo? Decía de él, y ellos se enojaban, se ponían bravos con él, estos discípulos, a pesar que tenían la evidencia enfrente de ellos. Pero fíjese que entonces la fe, amado, no viene, vamos a decir, por tener un conocimiento. Ahí ellos tenían el conocimiento, lo tenían a la vista, el conocimiento lo estaban viendo, lo podían tocar, papá, pero significa, ¿por qué? Porque vamos a decir, el creer, la persona debe ejercer, vamos a decir, fe, no viene por ver milagros. ¿Cuántos van a estas pseudo iglesias y hacen milagros? Pero muchos de ellos no han nacido de nuevo, porque viene no por ver, deben creer. Y bueno, y eso es lo que sucede. La voluntad de estas personas, amado, está presa. La voluntad para libertar tu voluntad de creer en Cristo es la fe. La fe es la que abre, podríamos decir, esa voluntad y me deja ir a Cristo. Pero mientras nosotros no creamos, vamos a estar buscando el pero a aquellos que nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque la persona no quiere creer. Y esto estaban viendo un ciego. Y tenían, incluso los judíos, y muchos de ellos habían visto muchos milagros, el mar abrirse y muchas cosas que Dios les había mostrado en su misericordia para creer, pero ellos no querían creer. Y así estamos en el día de hoy con muchos, no sé si milagros y cosas así que la gente quiere ver. La fe no viene por ver milagros, sino por el oír con fe. Y ellos no oían con fe el relato de esta persona que Dios le había regenerado, Dios le había dado vida espiritual. Y ellos a pesar de eso, que desde la infancia pueden conocer una persona que estaba mal y el Señor le cambió, el Señor le dio vida.
una vida regenerada en Cristo Jesús, pero esta gente estaba ciega. No hay peor ciego espiritual que el que no quiere ver, porque está viendo una persona que Dios le ha cambiado, pero le buscan el pelo a esa persona, porque no quieren ir a Cristo, estos no querían ir a Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Mandaron a llamar, ustedes saben a quién. Si leen en el relato, mandaron a llamar a los padres que estaban ahí, ¿no? Entonces, fíjese que incluso los padres decían, pregúntenle a él. ¿Por qué? Porque ustedes saben, y leen un poco ahí en Juan 7:3, en Juan 12:42, en Juan 19:38, que yo busqué en los textos durante la semana, van a ver que la gente le tenía miedo a estos religiosos. Muchos le tienen miedo a estos pastores o pastoras, entre comillas, pastora, porque no hay pastora. ¿Por qué? Porque ellos son líderes religiosos. Entonces muchos se callan, muchos no se levantan. Pero este hombre, con el poco conocimiento que tenía, le hablaba de Cristo, le decía que le iba a regalar, y ahí nomás, no tenía miedo. Y ahora los padres sí tenían miedo. O sea, nosotros los concebimos, pero no sé, pregúntale a él cómo conoce a su Jesús. O sea, nosotros no. Entonces, fíjese que muchos tienen temor a estas personas, pero no deben tener temor, amado, al hombre, ni a esa gente. La escritura dice así en Lucas 12:4-5: Mas os digo, amigos míos, que no temáis a lo que matan el cuerpo, y después nada podéis hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar al infierno. Sí, os digo, a este temed. Muchos, amados, tienen temor del hombre, pero no es así. Debemos tener temor de Dios, respetar a la creación de cada uno, esos líderes falsos que Dios por ahora le ha concedido que predique. Yo hace rato que no me concentro en ellos, me concentro en esto, en predicar la palabra, en traer la luz, porque sé que Dios le mandó un poder engañoso, y entonces no pierdo tiempo. Pero la gente le tiene miedo a eso, y lo vuelven a interrogar estas personas. ¿A qué? Al pobre cieguito que estaba acá, ¿no? Que ellos no confiaban en el Señor, y ellos no creían en el Señor Jesucristo, no querían confiar. ¿Confiaban qué? En su religión, que ellos eran maestros y guía de ciegos. Y fíjese que ellos confiaban en Moisés y Abraham. ¿Se acuerda cuando en Juan 8:39 y por ahí más adelante, cuando yo estuve hablando los domingos pasados, que esta gente decía, nosotros venimos de nuestro padre Abraham? Y el Señor Jesucristo, si quisiera, venían de padre Abraham, querían las obras de Abraham. Yo estuve hablando estos domingos pasados. ¿Y cuál es la obra de Abraham? Es que me vio a mí. Abraham tuvo fe, pero ellos creían en Abraham, pero no hacían como Abraham, que Abraham creyó y Abraham vivió una vida de obediencia, de acuerdo con lo que Dios le decía, y ellos se confiaban en ellos. Y eso es lo que sucede. En vez de confiar y ejercer fe como Abraham, ellos querían vivir una vida confiada en ellos, en que ellos eran maestros y enseñaban a personas que estaban ciegos. Ahora este hombre, vamos a decir, Dios lo escogió, o sea, lo vil del mundo. Nosotros estábamos ciegos, muertos y delito y pecado. Fue que Dios nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, para que nosotros le adoremos. Fíjese que este hombre, si ustedes lo ven, este hombre, ustedes después, a mí sabe que cuando yo estuve leyendo esta semana, la de Juan acá, a mí me asombró algo. Estaba ahí, cuento un poco lo mío, estaba tomando unos mates, estudiando la escritura, y me llamó un poco, ahora voy a hablar un poco de doctrina, o sea, doctrina nuestra, ¿no? No sé si han escuchado alguna vez hablar de lo que es ustedes saben la palabra sinergismo y monergismo. Monergismo, que la obra viene de Dios. Ahora hablamos contrario a lo que creen los arminianos. O sea, no hablo muchas veces de esto, pero el arminiano cree que primero debes ejercer fe y arrepentimiento para que Dios después te regenere, alguno de ellos. Ahora nosotros creemos que todo eso antecede. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Que Dios primero regenera, Dios da vida, y después viene la fe y el arrepentimiento. Acá no aparece bien esa doctrina sistemáticamente, pero si ustedes ven el relato, y lo invito a que lo lean porque es larguísimo, si tienen tiempo en la semana, van a ver que en el contexto Jesús viene y no le dice, si crees en mí, yo puedo hacer un milagro. El domingo vienes a la iglesia y hay milagros y sanidades y campañas para que... No aparece nada. El Señor viene y hace una obra directamente, le da vista. Él dijo que la luz vino a hacer una obra, y Él le da vista. Ahora lo que a mí me llama la atención,
que el milagro antecede a que la persona crea. Y no estoy tratando de acomodar ninguna doctrina nuestra reformada, sino que estoy leyendo el texto. Ustedes lo leen mismo y fíjense que sucedió así. El milagro sucedió antes de creer en Jesucristo. Cuando el Señor, fíjense que Él sale de la sinagoga, sale del segundo interrogatorio que está ahí, el Señor recién va y espera que salga de ahí y lo interroga, y le hace una pregunta. ¿Quién es él? O sea, en el texto aparece interrogándolo. En el versículo 35 dice así: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo es él. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Fíjese que primero el Señor le dio vista espiritual, porque las personas están muertas en delito y pecado. Y entonces, ¿qué sucede? Después que una persona Dios le da vida espiritual, pueden ver. Si no, la persona no pueden ver. La persona le molesta, a Jesús le molesta la palabra. ¿Por qué? No pueden aguantar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la persona, amado, no quiero decir nada, no quiero molestar sus conciencias, pero aquellos que no han nacido de nuevo, lamentablemente tengo que decir que aborrecen a Dios. No pueden soportar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es luz, es como esa luz que molesta la luz. Entonces, cuando Dios te da vida espiritual, podés decir creo, y le adoró, hizo proscuneo, solamente ahí. Entonces vemos que Dios primero regenera a una persona, después viene esa fe y viene ese arrepentimiento, porque la persona después que Dios le da vida. Entonces eso es lo que sucede. Y fíjese que el Señor dice, para juicio a estos que se creían maestros, que estamos viendo en Romanos 2, que se creían maestros, guías de ciego, o un ayo. Fíjese que ellos, el Señor le dice, porque él sale de ahí y había otras personas, ahí va a ser otros judíos que estaban ahí, vamos a decir, escuchando. Y el Señor dijo así: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fuera ciegos no tendría pecado, mas ahora decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué significa esta sencilla palabra, parafraseando lo que dice el Señor acá? Amado, en ellos no hubo humildad. No bajaron la cabeza y reconocieron su pecado. Ellos decían: nosotros vemos, o sea, no necesitamos a alguien que nos sane. Nosotros no vemos, no necesitamos un salvador, no necesitamos a alguien que nos esté dando vida. Entonces, como no reconocieron su condición pecaminosa, entonces, ¿qué sucede? No hubo humildad de parte de ellos, como el Señor, como el ciego que creyó. Entonces, ¿qué sucede? Y le adoró. Ellos no creían, confiaban en ellos mismos. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Que su pecado permanece. ¿Por qué? Porque a la persona no reconocer su pecado, el pecado va a seguir ahí. Entonces, eso es lo que respondió el Señor Jesucristo. No, amado, no hay peor ciego espiritual que el que no quiere creer. Porque puede ver una persona regenerada. Yo sé que no hay muchos cristianos por acá, y que verdaderos cristianos que hayan nacido de nuevo. Cuando hablamos eso de un cristiano, hablamos de que su mente, ustedes ven, sus gustos, todo lo que ha pasado, ha sido regenerada, es una nueva criatura. No es una persona que acepta a Jesús en su corazón y después, leyendo las Escrituras, va modificando su voluntad y va haciendo... No es eso. Eso es moralismo, amado. Un cristiano, Dios le dio vida, Dios le dio su espíritu, toda su mente, su voluntad, su corazón ha sido transformado, ha sido cambiado, es una nueva creación. Una nueva creación, hay una traducción que dice nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. No se trata de leer Biblia y eso, no se trata de eso. Se trata de que primero le da el Espíritu, Dios abre los ojos y después la persona puede caminar. Entonces, fíjese que Jesús le respondió en todo eso. ¿Por qué? Porque había un orgullo
espiritual. Y acuérdense que el orgullo espiritual, el orgullo ciega, amado, el orgullo ciega, hace que las personas no estén, no puedan ver. Hay otra parte para ir cerrando antes de pasar a otra cosa. En Mateo 15:14 aparece otra, vamos a decir, otra choque con estos fariseos. Se acuerda que ellos se ofendieron, los fariseos, por la palabra, que yo no veía el texto como en Juan, pero se ofendieron y dijo, los discípulos dijeron, maestro, se ofendieron. El Señor, que dijo, le dijo, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado, o sea, será desarraigada. Dejadlo. Son líderes ciegos. Ahora, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Fíjese lo que dice el Señor. El Señor dice, dejadlo, no se junten con ellos, déjenlos ahí. Dios, mi Padre los va a desarraigar en el hielo, va a tirar al fuego. Déjenlo, porque estos líderes son guías de ciegos, de personas que están ciegas, no nacieron de nuevo. Y así el Señor vivía teniendo muchas cosas. Acuérdense que en 2 Corintios 4, versículo 4 al 6 dice que Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Amados, esas personas están ciegas. En Mateo 13, versículo 15 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando lo llegás a hacerlo, lo hacéis hijos del infierno 2 veces más que vosotros. Guías de ciegos, le vuelve a decir en Mateo. Amado, entonces nosotros debemos predicar el verdadero evangelio. A mí no me dio tiempo a hablar en la otra grabación, pero si no predicamos el verdadero evangelio, amado, esas personas van a seguir en su ceguedad espiritual.